Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de SEOcom Academy. Soy Manuel Jiménez, Head of SEO en SEOcom, y hoy os voy a hablar sobre los sitemaps y todo lo que los rodea. Vamos a ello. Pues bueno, vamos a explicar un poco qué es un sitemap y al final no es más que un pequeño archivo que contiene todas las URLs, bueno, la mayoría de URLs de vuestro sitio web, ¿vale? Con el objetivo de pasárselo a Google para facilitar que encuentre al final vuestras URLs de una manera más fácil, ¿vale? Por lo general a veces se aprovecha este mismo archivo para pasar una serie de metainformación, ¿vale? Para que Google la tenga, ¿vale? Como podéis ver aquí abajo os he dejado un par de tweets de Gary de Google, ¿vale? Que al final nos vienen a mostrar la importancia o el respeto que le tienen a este archivo, ¿vale? Y como podéis ver, por ejemplo, en este al final nos dice que es la segunda vía de descubrimiento de URLs que tienen, ¿vale? La primera es la natural, al final va navegando enlace y va metiendo URLs en su cola, ¿vale? Pero parece ser que el sitemap es algo muy importante en esta etapa, ¿vale? De toda la fase de rastreo y descubrimiento de URLs, ¿vale? En cuanto a usar el sitemap, ¿en vuestro sitio lo necesita o no? Pues, a ver, yo recomiendo utilizarlo siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto que Google nuevamente tiene recursos suficientes para rastrear y encontrar webs pequeñitas de 50, 60 URLs y no debería haber ningún problema si la estructura está bien hecha. Lo dicho, yo os lo recomiendo siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay en algunos casos que es obligatorio 100%, ¿vale? Y al final son en los casos donde son webs muy grandes, ¿vale? Este archivo puede facilitar mucho la tarea a Google para que encuentre todo. Lo mismo para proyectos que tienen un montón de URLs huérfanas o que prácticamente no están enlazadas, ¿vale? Darles este archivo puede facilitar todo este proceso. Nuevamente lo mismo para webs que son nuevas o tienen poca autoridad porque seguramente el tema de crawl budget pues afectará un poquito y si con el tema del sitemap lo solucionaremos un poco, ¿vale? O webs, también recomendamos hacerlo para webs con alta carga de noticias, imágenes y demás, ya que Google pone a nuestra disposición unos tipos de sitemaps especiales para estos tipos de contenido y entonces también lo recomendamos, ¿vale? En cuanto a los formatos en los que se puede escribir un sitemap o entregar, al final hay 4, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el primero, que es el más común y el que utilizan casi todos los CMS del mercado, ¿vale? Y al final nosotros que es un tipo de código XML que se le llama, ¿vale? Es una versión muy simple, no os asustéis por lo del código, es un tipo de código muy fácil, ¿vale? Y más adelante veremos un poco en la de sintaxis sobre esto para que veáis que no es para tanto, ¿vale? En cuanto a las consideraciones, ¿vale? Cuando empecéis a trabajaros o plantear el tema del sitemap tenéis que tener en cuenta estos puntos, ¿vale? Básicamente es que tiene que ser un archivo UTF-8, ¿vale? Luego veremos un poco cómo etiquetarlo. Que cada sitemap puede tener como máximo 50.000 URLs y debería pesar como máximo 50 megas sin comprimir, ¿vale? Pero bueno, no hay problema, ¿vale? Porque sí que es cierto que podemos hacer diferentes sitemaps y montar un índice que los recoja a todos, ¿vale? Así que no os asustéis si tenéis una web más grande, porque con este índice podemos hacer varios y no hay problema, ¿vale? También lo podemos utilizar para geolocalizar el contenido utilizando la etiqueta hreflang, ¿vale? Os recomendamos que lo hagáis a través del propio código fuente de cada una de las páginas, pero que sepáis que también se puede utilizar esto, ¿vale? También recomendamos que en el robot.txt se incluya la dirección o ruta donde está el sitemap para que Google la descubra un poquito mejor, ¿vale? Y también recomendamos que este tipo de archivos se actualice solo, es decir, que trabaje automático, que cada URL que se genere se meta sola en el sitemap, ¿vale? Más adelante veremos un poco más sobre este tema. Como os decía, Google pone a nuestra disposición 4 tipos de sitemap diferentes, ¿vale? Al final tenemos un sitemap para URLs de páginas web en general, otro específico para imágenes, otro para noticias y otro para la vertical de vídeos, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito la sintaxis de cada uno de ellos para que entendáis un poco lo que os decía antes del código XML y de cómo se tiene que construir cada archivo, ¿vale? En este caso pasamos al de un sitio web normal, ¿vale? Y la sintaxis al final es muy sencilla, ¿vale? Abrimos el archivo del sitemap, ¿vale? Con el código UTF-8, basta con poner esta etiqueta y ya está, ¿vale? Abrimos el sitemap en cuestión
¿vale? Y entonces le marcamos toda la info de la URL, ¿vale? Y esto lo haríamos para cada URL del proyecto, perdón, ¿vale? Abrimos la URL, le decimos la localización de esta URL, que básicamente es la ruta, abrimos la etiqueta de última modificación, ponemos la fecha y cerramos. Lo mismo para la frecuencia de rastreo recomendada y lo mismo para la prioridad dentro de nuestro sitio web, ¿vale? Y finalmente cerraríamos la URL. Esto lo haríamos para todas las URLs de la web, ¿vale? Y finalmente cerraríamos el sitemap, ¿vale? Os dejo aquí un enlace, ¿vale? Que básicamente es de esta página de aquí, ¿vale? En la que podéis profundizar un poco sobre estos temas de sintaxis, pero sobre todo lo bueno, ¿vale? Es que para este tipo de sitemap os pone todos los atributos que puede tener, ¿vale? Si son requeridos o no, y os los explica, ¿vale? Entonces, os animo a que profundicéis un poco más sobre todo este tema en esta página. Os voy a dejar una igual para cada tipo de sitemap, ¿vale? Para que podáis profundizar sobre ello y al final familiarizaros con todo esto, ¿vale? Sí que es cierto que a todos los atributos, al final los que son obligatorios, ¿vale? Pero no nos vamos a engañar. Al final Google, por ejemplo, tenemos información oficial que os he dejado aquí al lado de que muchos de estos atributos ni los utiliza. El de última modificación, por ejemplo, John Mueller nos dice que lo tienen en cuenta, pero sí que es cierto que también, como os decía antes, lo podéis marcar por el propio código fuente de cada una de las páginas de vuestro sitio. Así que al final vosotros mismos. Pero por ejemplo aquí tenemos información de Gary que nos dice que estos dos de aquí directamente les hacen caso omiso. Así que bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Pasando a la sintaxis del índice de sitemap, ¿vale? Al final es muy sencillita, como podéis ver. Se abre el sitemap, abrimos el índice de sitemap, ponemos un sitemap en cuestión donde es la apertura, la localización, el cierre, ponemos el segundo sitemap, cierre y luego cerramos el índice y ya está, ¿vale? Esto es muy sencillito y aquí recogeríais todos todos los sitemaps de URLs o de lo que queráis de vuestra propia web, ¿vale? En cuanto a vídeo, como podéis ver aquí, el marcado es bastante más completo. Los atributos hay muchos más atributos, ¿vale? En este enlace los dejo todos, veréis los que son obligatorios, os escribe cada uno y demás, ¿vale? Vosotros mismos, la sintaxis es muy similar, ¿vale? Y solo es simplemente etiquetado, ¿vale? Vosotros utilizáis aquellos que creáis oportuno y demás. Sí que es cierto que, nuevamente, vía metadatos podéis marcaros la propia URL donde esté el vídeo y ya está, no hay ningún problema. En cuanto a imágenes pasa un poco lo mismo. Vosotros al final, como podéis ver, abrís aquí el sitemap, abrís la URL donde están todas las imágenes y añadís cada una de las imágenes, ¿vale? Cerráis al final la propia URL, pasaríais a las siguientes URLs y al final cerraríais todo el bloque del propio sitemap de imágenes. Nuevamente aquí tenéis el enlace para poderlo mirar, ¿vale? Y finalmente, todo el tema de noticias, ¿vale? Toda la vertical de noticias es un mundo en sí. Al final todo lo que es Google News mueve mucho, ¿vale? Y podríamos hacer un tutorial entero, un vídeo entero solo de ellos. Seguramente lo hagamos más adelante. No vamos a profundizar ahora mismo sobre el panel de editor de Google y todo esto, ¿vale? Pero simplemente comentaros unos pequeños inputs. Este tipo de sitemaps solo debería contener las noticias de las últimas 48 horas. Debería actualizarse de manera automática, es decir, sacarlo todo lo antiguo y meter lo nuevo con esta franja de tiempo, ¿vale? Y como mucho tolera 1000 URLs y no debería pasar de 50 megas tampoco. Sí que es cierto que podéis generar un índice con varios sitemaps y no había ningún problema. Y a nivel de sintaxis aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Y nuevamente tenéis el enlace donde explica todo bien. En cuanto, ahora que ya sabéis un poco qué es un sitemap, toda su sintaxis y demás, os estaréis preguntando cómo generarlo, ¿vale? Y aquí tenemos dos grandes maneras de hacerlo, a mano y en automático. A mano carece sentido a día de hoy con las herramientas que hay, cómo funciona todo, ¿vale? Pero bueno, ahora os lo explicaré. Pero por lo general, como seguramente trabajaréis con algún CMS, ¿vale? Se hará prácticamente solo, requiere de una pequeña configuración y ya está, lo que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a hacerlo a mano, solo, bueno, ni lo recomiendo, ¿vale? Pero seguramente a lo mejor tenéis pequeñas webs, a lo mejor que habéis programado a mano y demás, y si conocéis la sintaxis, al final podéis rastrear la web con Screaming Frog o sacar vuestras URLs, de vuestra base de datos, programáis el archivo, lo subís y ya está, ¿vale? Y si no tenéis otras herramientas en la nube que tienen como un propio sistema de rastreo donde metéis vuestra web,
él rastrea y con lo que encuentra os monta un sitemap y os lo da. La verdad es que yo aquí no os lo recomiendo porque os dejaréis, a no ser que la web sea muy pequeña, la tenéis controlada, os vais a dejar un montón de URLs y aparte que luego tendréis que ir actualizándolo a mano, a no ser que hagáis una programación ad hoc, que es raro, ¿vale? Por lo general vais a trabajar con uno de estos CMS, que básicamente son WordPress, Magento, PrestaShop, Shopify o Drupal o otros cientos que hay, ¿vale? Donde por lo general basta con meter un plugin, ¿vale? Hacer una leve configuración para que al final se meta en este sitemap todo lo que queráis, ¿vale? Y con esto es más que suficiente, ¿vale? O sea, tampoco tiene misterio. Si utilizáis alguno de estos CMS u otros, ¿vale? Os recomiendo que vayáis a internet o a YouTube, perdón, y googleéis un poco y seguramente veréis miles de tutoriales sobre cómo hacerlo y es súper sencillo, o sea, no os preocupéis, ¿vale? A partir de aquí, ahora que ya tenemos el sitemap, toca subirlo a los buscadores que creamos, ¿vale? Siempre, por lo general en España siempre trabajamos con Google, ¿vale? Y para ello tenéis dos maneras de hacerlo. Mandando un ping a Google, es decir, un pequeño input, ¿vale? Para que Google venga a buscar este sitemap, que básicamente basta con poner esta URL en el navegador, cambiando esta parte de aquí por la ruta de vuestro sitemap. Y si no, podéis generaros, que yo creo que es la mejor porque os da un montón de información. Todo proyecto debería tener una propiedad en Chess Console, ¿vale? Os recomiendo que os deis de alta y en el apartado de índice sitemap podéis enviar vuestro sitemap y al rato o a los días suele procesarlo, ¿vale? Lo mismo para Bing, tienen su propia herramienta de webmaster donde podéis subir el sitemap y lo mismo, el panel es muy similar. Y lo mismo para Yandex, el buscador ruso, ¿vale? En cuanto a parte, dejando de lado toda la parte de consejos que os damos para optimizar, para crear el sitemap, ¿vale? Sí que es cierto que podemos hacer, deberíamos tener ciertas cosas en cuenta para que el sitemap funcione bien o para sacar el máximo partido, ¿vale? Básicamente, al final es aplicarle sentido común y basta con que el sitemap contenga las páginas relevantes de negocio, no metamos morralla, es decir, no metamos paginaciones, no metamos páginas de parámetros, no metamos páginas con contenido pobre, no tiene sentido que hagamos que Google destine recursos en eso, ¿vale? Solo páginas con 200, nuevamente, no metamos páginas con redirecciones, con errores, etcétera, ¿vale? Páginas que sean canonical de sí mismas, ¿vale? No metamos URLs que apunten con un canonical hacia otras, porque al final estaríamos desperdiciando recursos. Y lo mismo, no metamos páginas bloqueadas con index o en el robot.txt, ¿vale? Con un no index, perdón, o en el robot.txt, no carece de sentido. Y lo mismo para facilitar que Google descubra vuestros sitemaps, aunque por lo general no tiene problema, ¿vale? Pero recomendamos que desde el robot.txt pongáis un pequeño input, ¿vale? Apuntando a vuestro sitemap o a vuestro índice de sitemap, ¿vale? Y una vez lo tengáis todo hecho, enviado a Google y demás, que sepáis que en el propio panel del sitemap tenéis este botón que si entráis, accederéis en vuestro propio sitemap y os dará las métricas de cómo ha evolucionado, si son válidas, si las ha pillado, si no las ha pillado, si hay algún error, etcétera, ¿vale? Y esto os permitirá poco a poco entrar, os pasará el detalle de las URLs y entonces podréis trastear y mejorarlo y profundizar un poco en este tema, ¿vale? Pues bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así os animo a darle al like y a compartir el vídeo y nada, comentaros que vamos a hacer más vídeos y por lo tanto si queréis seguir al día os recomiendo que os suscribáis al canal, ¿vale? Hasta la próxima.